Se cede el uso de la voz al agente del Ministerio Público. Gracias, señoría. Solicito permiso para desplazarme en sala. Adelante. Su señoría, con fundamento en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Fiscalía se dispone a solicitar vinculación a proceso, toda vez que ya se han cumplido los requisitos que establece el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es así que ya se ha formulado imputación, que se le ha otorgado la oportunidad al imputado para declarar, que incluso ya obran datos de pruebas suficientes que corroboran la existencia de un hecho señalado por la ley como delito y la probable participación o comisión del imputado. Asimismo, como no se actualizan causas de extinción de la acción penal o excluyentes del delito. Es por ello que me permito desarrollar los siguientes hechos. El día 12 de julio por la mañana, el señor Luis Javier Carrasco, su esposa María de Jesús Parra y su amigo Manuel Sánchez decidieron llevar a cabo un paseo por la bahía de Tampico. Paseo que se llevó a cabo en un bote capitaneado por Sebastián Serrat Santana. Transcurrió todo el día en alta mar y por la tarde, cuando se dispusieron a regresar, el matrimonio le solicitó al señor Sebastián que por favor se acercaran a la costa para ver la ciudad. Sebastián Serrat aceptó y sin verificar las condiciones atmosféricas ni geográficas del lugar donde se encontraban, se dispuso a iniciar el regreso a alta velocidad. De repente fue cuando la embarcación se estrelló contra algo, derivando ello en la caída al mar de Luis Javier Carrasco y de Manuel Sánchez. Momentos después fue que una embarcación de rescate regresó por ellos, recobrando entonces a Sebastián Serrat, a María de Jesús Parra y a Manuel Sánchez. Sin embargo, fue hasta después que se recuperó el cuerpo sin vida de Luis Javier Carrasco. Para sustentar estos hechos, la representación social cuenta con los siguientes datos de prueba. La declaración de María de Jesús Parra, que no solamente nos menciona que en cuanto a su petición, Sebastián Serrat nunca verificó que las condiciones del lugar fueran seguras, sino que además dispuso a conducir la barca a alta velocidad y que al momento del choque de esta embarcación, su marido cayó al agua. También se cuenta con la declaración del capitán de puerto Manuel González Álvarez, que nos determina que al momento de llegar al lugar de los hechos, encontró efectivamente el barco encallado, y que también nos señala que una semana antes de la comisión de los hechos hubo una tormenta, y que esta tormenta deja arenales expuestos en lugares donde no están, que los hombres que navegan estas aguas conocen perfectamente la existencia de esta situación. Como último dato de prueba, se cuenta también con la declaración de Sebastián Serrat, quien nos señala que efectivamente el barco que él capitaneaba encalló en algún punto y que el señor Luis Javier Carrasco cayó al mar. Ahora, como dato de prueba, también se cuenta con el dictamen médico expedido por el doctor Miguel Moreno, quien nos señala la causa de muerte del señor Luis Javier Carrasco, traumatismo en cráneo. Su señoría, la calificación jurídica preliminar que dispone esta Fiscalía consiste en el homicidio previsto en el numeral 302 del Código Penal Federal, pues se tiene como sujeto activo al señor Sebastián Serrat, quien privó del bien jurídico de la vida al sujeto pasivo de estos hechos, Luis Javier Carrasco. Asimismo, se tiene que esta privación se dio a raíz de una lesión mortal que le fue inferida a Luis Javier Carrasco en virtud de la caída que sufrió de la embarcación que imprudentemente conducía Sebastián Serrat. Es por ello que se dispone como elemento subjetivo la culpa consciente, toda vez que si bien Sebastián Serrat no quería provocar la muerte de Luis Javier Carrasco, la omisión en el deber de cuidado que él debía de guardar como el capitán de esta embarcación derivó primeramente en la caída al agua de Luis Javier Carrasco y después en la lesión mortal en cráneo que lo derivó a la muerte. Es por todo esto ya vertido en esta audiencia que esta representación social solicita se vincule a proceso a Sebastián Serrat por el delito de homicidio culposo en agravio de Luis Javier Carrasco. Es cuanto. ¿La defensa tiene algo que manifestar? Así es, señoría, solicito permiso para pasar por la sala. Adelante. Señoría.
gracias. Señoría, esta defensa se opone a la vinculación a proceso del señor Sebastián Serrat Santana por el delito de homicidio culposo, toda vez que no se cumplieron los requisitos establecidos en el artículo 19 constitucional y en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En base al artículo 316 del Código antes mencionado, en su fracción cuarta establece que no exista una causa de extinción de la acción penal o una excluyente del delito. Dentro de las excluyentes del delito que establece el artículo 15 del Código Penal Federal, se actualiza lo que dice su fracción segunda, en la cual establece que se pruebe la inexistencia de uno de los elementos que integran la descripción típica del delito que se trate. Es por ello, señoría, que no se actualiza el elemento de la culpa por parte del señor Serrat, puesto que él partió la costa ante la terquedad del señor Carrasco, para lo cual, primeramente, tomó todas las medidas de seguridad necesarias. Por ello, revisó el plotter de la nave. El plotter es un artefacto que sirve para indicar la ubicación exacta del barco, así como de sus alrededores. También revisó la carta náutica, la cual es una representación a escala de las aguas navegables, las regiones terrestres y del fondo marítimo, indicando sus características. Ninguno de estos elementos le arrojó peligro alguno. Es por ello que decidió partir. Cabe destacar, su señoría, que el señor Serrat es un hombre con estudios náuticos y que tiene 6 años de experiencia profesional. Al regresar, su señoría, es cuando el barco golpeó con algo y comenzó a inclinarse. Es por ello que el señor Serrat, al percatarse, comenzó a tomar las medidas igual necesarias, pues la señora Parra, esposa del señor Carrasco, aún permanecía en la nave. Por su parte, el señor Carrasco, quien había estado ingiriendo bebidas alcohólicas, cayó al mar. Para corroborar tales hechos, su señoría, esta defensa cuenta con los siguientes datos de prueba. Primeramente, con la declaración del propio Sebastián Serrat, quien nos dice cómo tomó en un principio las medidas igual necesarias para prevenir cualquier riesgo. También con la declaración de la propia señora Parra, que una vez el hecho suscitado, establece cómo es que el señor Serrat tuvo como prioridad establecer las medidas de seguridad. Asimismo, como la declaración del capitán del puerto, Manuel González, quien nos dice que el barco en el que zarparon era seguro y que el hecho que provocó su encallamiento es una situación muy poco habitual. Es por ello, señoría, que esta defensa se opone a la vinculación a proceso del señor Sebastián Serrat Santana, puesto que existe claramente una causa de exclusión del delito, causa de exclusión que se ve reflejada en la ausencia del elemento de culpa, puesto que el señor Serrat tomó primeramente todos los elementos necesarios, por lo que el hecho que suscitó estaba fuera de su control. Es cuanto. Habiéndose vinculado a proceso al inculpado, cedo de nueva cuenta el uso de la voz a la Fiscalía. Solicito permiso para desplazarme en sala. Hágalo. Su señoría, con fundamento en el artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía se dispone a solicitar la imposición de medidas cautelares, consistente esta, primeramente, en una de carácter real, la exhibición de garantía económica, y la segunda, de carácter personal, la prisión preventiva, ambas consagradas en el numeral 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en sus fracciones segunda y 14 respectivamente. Primero, me voy a dedicar a la exhibición de garantía económica. Esta medida tiende a garantizar que se cubra con el riesgo procesal de la completa reparación del daño, en base al siguiente elemento objetivo: el de la importancia del daño que se le provocó a la ofendida, la señora María de Jesús Parra, y que debe ser resarcido. Este daño consiste en un daño de 2 tipos. El primero, moral, toda vez que se le ha ocasionado una afectación psicológica y emocional a la señora María de Jesús, pues su cónyuge, el señor Luis Javier Carrasco, ya no se encuentra el día de hoy con ella. El segundo tipo de daño, el material, pues el señor Luis Javier era el que proporcionaba de todas las maneras económicas el sustento del hogar. Era quien sustentaba a la señora María de Jesús Parra, y el día de hoy contamos entonces con que ella se encuentra desamparada. La exhibición de garantía económica es aquella que va a tutelar el derecho constitucional de la señora María de Jesús Parra como ofendida a que se le repare el daño, derecho que se encuentra consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de nuestra Federación, específicamente en el apartado C, en su fracción cuarta.
Ahora, respecto a la prisión preventiva, se cuenta con el fundamento constitucional en el artículo 19 de la Carta Magna. Esta medida cautelar tiende a garantizar la total comparecencia del señor Sebastián Serrat en cada una de las actuaciones del proceso penal. Para basar esta medida cautelar, tenemos los siguientes elementos objetivos. Primero, la naturaleza del delito que nos ocupa. El homicidio es aquel que sanciona cualquier atentado contra la vida, el bien jurídico de la vida. Asimismo, prevé que siempre para su actualización exista un resultado material, que efectivamente se despoje a alguien de la vida. De la misma manera, prevé como pena la pena privativa de libertad. Como segundo elemento objetivo, contamos con la magnitud de la posible pena que se le puede imponer al señor Sebastián. Ya se ha referido que la sanción que se prevé para el delito de homicidio es la pena privativa de libertad. En este caso que nos ocupa, el mínimo de esta sanción consiste en 4 años. Tercer elemento objetivo, el nulo arraigo del señor Sebastián al lugar de los hechos. El señor Sebastián es una persona que, si bien sí vive en Tampico, solamente tiene 3 meses de residencia en la ciudad. Vive solo, pues aunque sí tiene familia, una esposa y un hijo de 8 años, ambos viven en la ciudad de Boca del Río, en Veracruz, ciudad en la cual el señor Sebastián vivió durante 12 años. Además, hay que atender a la naturaleza de su trabajo. Como navegante de embarcaciones, él ha recorrido diferentes ciudades de esta república, pero en ninguna se ha establecido de manera sólida. Estos datos pueden ser corroborados en el informe que rindió la Unidad de Medidas Cautelares del Estado de Tamaulipas. Ahora, esta medida cautelar solicitada atiende a los 3 principios que toda medida cautelar debe resguardar. Primero, el principio de provisionalidad, toda vez que se solicita que la prisión preventiva solamente se imponga durante lo que dure el proceso. Ahora, el principio de proporcionalidad, pues se ha mencionado que el homicidio prevé la sanción de pena privativa de libertad, lo cual incide sobre la corporalidad del sentenciado. Entonces es proporcional también a la sanción, a la medida cautelar que se solicita, la cual también incide sobre una corporalidad. Como el tercer principio que se aboca esta medida cautelar es el de excepcionalidad, pues la medida cautelar de prisión preventiva es la suficiente para asegurar que el señor Sebastián comparezca ante el proceso penal en todo momento. Derivado de todo lo que ya se ha expuesto, esta representación social vuelve a reiterar la solicitud de que se le imponga una medida cautelar de carácter real, de exhibición, de garantía económica y la de prisión preventiva. Juan. ¿La defensa tiene algo que manifestar? Sí, su señoría. Solicito desplazarme sala. Adelante. Su señoría, esta defensa se opone primeramente a la medida cautelar de carácter personal que se refiere a la prisión preventiva a petición de parte, por los siguientes puntos. En principio, por la comparecencia. Esto es que el señor Sebastián no existe un riesgo de que no pueda comparecer ante el juez, ya que se encuentra establecido en esta ciudad de Tamaulipas. Es donde se encuentra su trabajo y su familia depende económicamente de él. Todo esto robustecido con los siguientes datos de prueba. En principio tenemos la opinión de la Unidad de Medidas Cautelares del Estado de Tamaulipas, donde establece los siguientes puntos. Primero, que sí, efectivamente, la familia de Sebastián depende económicamente de él. En segundo, la detención, que en todo momento de la detención no hubo un intento de fuga por parte del señor Sebastián. Así también tenemos lo que se refiere a antecedentes penales, que si el señor Sebastián Serrat no cuenta con ningún antecedente penal. En siguiente dato de prueba, tenemos el informe de la policía Ruiz, que nos establece que cuando ella lo iba a llevar ante el Ministerio Público, él accedió voluntariamente a ir hacia el Ministerio Público. El segundo punto para no considerar la prisión preventiva es el de proporcionalidad, toda vez que en base a la naturaleza del delito que se le imputa, que es un delito culposo, no existe una intención de realizar algún daño. Y esto es que la pena que se establece en el artículo 60 del Código Penal Federal, donde establece que es
la cuarta parte de las penas se debe establecer y de las medidas cautelares. Esto es, su señoría, evidente que no existe una proporcionalidad entre el delito culposo y la prisión preventiva que se le quiere imponer. El segundo punto a considerar es la excepcionalidad, ya que en base a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece que la prisión preventiva es de uso excepcional. Esto significa que con base en el artículo 19 constitucional, en su segundo párrafo establece que el Ministerio Público solo podrá solicitar la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para asegurar y garantizar el desarrollo del proceso. Esta defensa considera que sí existen otras medidas cautelares que puedan asegurar el desarrollo del proceso, que lo puedan garantizar. Es por esto que esta defensa le propone a usted una medida cautelar establecida en el artículo 155 del Código de Procedimientos Penales Nacional en su fracción primera, que es la comparecencia del señor Sebastián Serrat ante usted. Y también le propone que sea cada 15 días que vaya a firmar. Todo esto, señoría, para asegurar el desarrollo del proceso y también para que el señor siga realizando sus labores en su trabajo establecido en esta ciudad de Tamaulipas, para que pueda seguir cumpliendo con los labores familiares, asistiendo a su familia y también realizar la reparación del daño, sin necesidad de estar encerrado, sin poder realizar su trabajo. Es por eso, su señoría, que esta defensa considera que se le aplique esta medida cautelar que hemos establecido. Y con base a la siguiente medida cautelar que establece el Ministerio Público de la exhibición de una garantía económica, esta defensa lo que le solicita es que se le conceda un plazo máximo para que el señor Sebastián Serrat pueda exhibir esta garantía, ya que también existe una proporcionalidad entre el monto que se le ponga con relación al delito culposo que se le está imputando, y también tomando en cuenta las consideraciones económicas del señor Sebastián Serrat. Esto es que depende de su familia económicamente de él, no cuenta con un puesto alto en su trabajo y asimismo no cuenta con un salario alto. Y ya para finalizar, su señoría, esta defensa le solicita que establezca la medida cautelar de comparecencia de cada 15 días para asegurar bien el desarrollo del proceso sin necesidad de estar encerrado en una cárcel para poder realizar sus labores. Es corto. Muchas gracias.